Muy buenos días. Espero que tengan y estén teniendo una excelente mañana y que tengan un excelente día lleno de productividad, lleno de amor, lleno de oportunidades, pero sobre todo también lleno de que usted sepa y tenga la valentía de aprovechar las oportunidades que Dios le va a presentar en el día de hoy. Le pido al Señor que que Él los guarde de todo mal, de todo pecado, de toda persona mala o buena que le quiera hacer daño por X o Y motivo, y que su corazón esté sano y sin estrés, sabiendo que Dios está contigo. Habíamos hablado de las coberturas y les prometí que hoy iba a hablar de la primera cobertura, y es la cobertura de sangre. Les había dicho que la cobertura de sangre es una protección que tiene Dios para nosotros y por medio de la cual usted obtiene salvación y perdón de pecados. Y no es nada nuevo, desde el principio de la Biblia, el inicio de la Biblia, ya Dios esbozaba la manera como Él quería darnos la salvación, o como de alguna manera, nuestros pecados lo llevaron a eso. Y vamos a leer el primer texto, que es muy interesante. Está en el libro de Génesis. Imagínate, cuando empieza la Biblia. Cuando empieza la Biblia, después vamos a leer escritos de 1000 y pico años después, 2000. Y resulta que habla lo mismo y en el mismo sentido y en el mismo orden. Y fueron escritas en diferentes épocas históricas, momentos históricos, y nunca se contradicen. Al contrario, año tras año, siglo tras siglo, por el comportamiento del hombre, se van reafirmando esas palabras que el Señor dejó escritas en su Santa Biblia. Entonces busquemos en el libro de Éxodo, capítulo 12, del verso 21 al 23. Permítame, yo les voy a leer. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y dice más: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Mira que está afirmando que esta palabra, en donde está diciendo que la salvación en ese momento, en el Antiguo Testamento y en el libro de Génesis, cuando estaba Moisés, que la salvación era para siempre y que el método de salvación iba a ser siempre el mismo, la sangre. Y le pide a Moisés que desde esa época de Moisés, antes, mucho, pero mucho antes de Cristo, ya se dijera, que le transmitiera esa enseñanza a sus hijos, a sus nietos, a los hijos de los nietos, de los tataranietos, hasta el día de hoy, usted, que no sabemos cuál generación es, ni siquiera sé.
¿Cuál generación soy? Pero ahí está el asunto. Aquí está dando Dios desde el inicio. Dios no nos anda escondiéndonos cosas o hablando a escondidas o engañándonos. No. Él es claro. Cuando usted es una persona clara, usted sabe que esa persona es honesta. Cuando usted es una persona con ambigüedades, que sí, que no, o que le gusta hacer las cosas en la oscuridad, o cuando la gente esté dormida, o cuando nadie se dé cuenta, usted tiene que entender que esa persona no tiene las mejores intenciones. ¿Ve? Porque la claridad es consecuencia de la honestidad. Si soy honesto, soy claro. Usted me va a entender y sabe a qué tenerse conmigo. Así que el Señor nos dijo, para que sepan a qué atenerse conmigo. Vuelvo a leer. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero para vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomar un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Mira lo que dice el Señor. Desde el inicio dice, esto es así, y pueden pasar miles de años y seguirá siendo así. A través de la sangre les doy salvación. Por eso cuando el pecado del hombre corrompió pero absolutamente la tierra en esa civilización antigua, y le voy a decir, el elemento que les dije en estos días que apareció para decirle al pueblo en ese entonces que estaba a punto de llegar el fin de su civilización, fue el mismo. Aberraciones sexuales. Eso fue lo que originó la caída de esa civilización. Y es lo que ha originado la caída de todas las civilizaciones. La civilización griega, la civilización romana, nuestra civilización hoy occidental, que así se llama la que estamos viviendo, occidental, está advirtiéndonos que está a punto de acabarse. No sé si será que viene Cristo ya o será que nacerá una nueva civilización. Pero esta civilización occidental ya está en los estertores. En lo último ya está. Porque las depravaciones que se están viendo hoy en día son exactamente las mismas que se veían en todas las civilizaciones en el momento cuando se estaban a punto de acabarse. Entonces, mire que desde el principio no nos engañó. A través de la sangre yo les doy la salvación. Los hombres empezaron a inventar cosas porque los hombres nos las echamos de inventores muchas veces. Algunos lo son, pero la mayoría que no lo somos, no la echamos de inventores. ¿Sí? Y entonces el hombre empezó a inventar otros métodos muy diferentes a los que ya nos había escrito Dios. Y empezó a razonar y a buscar y a crear leyes que nos llevan hasta el día de hoy, 2025, febrero 2025, y ahí estamos, paso a paso, cumpliendo la palabra de Dios. El desorden se apoderó y esto no lo detiene nadie. El mundo va a su final. Después, como siempre, Dios no tiene un texto independiente, porque si usted tiene un texto y lo lee y lo interpreta fuera del contexto, lo que le va a salir es un pretexto. Pero sigamos en el contexto. Ahora nosotros nos vamos a ir al Nuevo Testamento. O mejor dicho, vámonos primero al último y después recorremos la mitad.
Ya vimos en el primer libro de la Biblia lo que decía sobre la sangre para la salvación. Ahora vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 15. Verso 5 es. ¿Qué dice el verso 5? Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En el primer libro dice que fue con su sangre. Génesis. Y nos vamos al último libro de la palabra de Dios, Apocalipsis, y nos repite que somos lavados, salvados por su sangre. Mire que no hay ambigüedades en Dios. Él es claro, de pronto las ambigüedades lo tenemos los hombres. Y que buscamos cantidad de excusas. Ay, la letra puede con todo, pero es que no es letra. Es historia, es ciencia que ha demostrado y comprobado que lo que está en la Biblia es verdad. Mire, ciudades enterradas las han encontrado. Todas esas cosas dice la Biblia, los arqueólogos, los antropólogos, toda esa gente han encontrado muchas y demasiadas evidencias certeras de la realidad y la verdad de la Biblia. Así es que, amados, qué bueno es que usted pueda confiar en alguien como Dios, que no lo trata de engañar, que lo quiere salvar, que no trata de dañar su vida, que al contrario le quiere dar herramientas para que usted crezca, para que usted progrese, pero sobre todo para que usted sea salvo, porque la salvación habla de eternidad y la eternidad habla de que no hay fin. Y cuando Dios habla del infierno, que algunos dicen, no, el infierno es esta tierra. Me da dolor cómo te han engañado. Esto es un paraíso con todos sus problemas, angustias. Es un paraíso comparado con lo que es el infierno. Dice que el infierno es una cosa tan terrible, donde usted está sufriendo totalmente en medio de llamas y candelas, en donde usted querrá morir y no podrá hacerlo, porque va a vivir eternamente en medio del sufrimiento. Y eternamente no significa 100 años, eso lo pasa a uno. Yo ya casi llego y aquí estoy. ¿Comprenden? Yo sé que sí lo entienden. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuál eternidad quiere? Igual usted y yo somos eternos. Porque la muerte simplemente es un paso transitorio. Hoy es muy popular de ahí, salió de este plano. Bueno, yo no sé aquí donde yo estoy cómo vamos a salir del plano si son subidas, pero bueno, salió de este plano. Yo le digo sinceramente, ¿qué fue lo que pasó? Se murió. ¿Eh? Pero muere esta carne, este ser, pero no mi esencia. Mi espíritu va a Dios o va a las tinieblas, a sufrir o a vivir feliz siendo uno con Dios en su presencia en el reino de los cielos. Nosotros tenemos la costumbre de que todo el que se muera ya está en los cielos. Se murió el asesino que mató 200,000 personas. Se murió, ya se volvió bueno, ya está en el cielo. Otros, menos atrevidos, los mandan es para el purgatorio. La Biblia nunca habla de la existencia del purgatorio, y menos de oración a los muertos. No, el que se murió y punto. Está con Dios, y si está con Dios no va a venir acá, ni lo va a mirar a usted, ni va a hacer nada por usted, porque el que esté en la presencia de Dios ya no quiere nada más. Así es que deje el sentimentalismo y esas enseñanzas tradicionales y dése cuenta que si se murió, se murió. Si hizo y aceptó la sangre de Cristo para su redención y salvación, está en el cielo. Si no lo hizo, está en el infierno. Así de sencillo, el uno gozando por la eternidad y el otro sufriendo
Dice que los gusanos corroen la sangre, no te gime. Y no, realmente no se puede morir. Entonces, amados, hablamos del libro primero y el último libro del Apocalipsis, el Apocalipsis, ¿sí? Pero entonces vamos a ver cuál es la discordancia de Dios. Si en el primero dijo, en el último dijo, hay esto unido, pero vamos a agarrarlo en la mitad del libro que dice. Entonces vamos a irnos a Colosenses 1:14 y les voy a dar lo que dice. 1:14 dice, Colosenses, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses es un libro del Nuevo Testamento. Si usted lo busca en la Biblia, está después del libro de Filipenses. ¿Comprende? Es una carta relativamente corta que escribió el apóstol Pablo, un escrito sagrado. Está entre Filipenses y Tesalonicenses. Entonces, mire, le repito el texto, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Perdón de los pecados. Dice, pero eso yo quisiera como más. Te lo tengo, dijo el otro. Vamos a buscar en el mismo libro de Colosenses. En el capítulo 2, una hojita más adelante. Búsquenlo si quieren. En los versículos 13 y 14 del capítulo 2 del libro de Colosenses, dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cuando murió en la cruz, escuche lo que él hizo. Y despojando a los principados, son los demonios, el diablo, su gobierno, y a las potestades, hacen parte de ese gobierno satánico, los exhibió públicamente, o sea, les hizo quedar mal, los hizo quedar como un zapato. Y perdóneme la expresión de pronto no muy elegante, pero muy cierta, los hizo quedar como una pecueca los demonios. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo dijo, lo matamos, ganamos. Y resulta que no ganaron, porque el que mataron resucitó al tercer día. Se levantó de entre los muertos. Derrotó a las tinieblas. No pueden conmigo, no me mataron. Yo soy Dios. Los exhibió públicamente y les dijo, ustedes no pueden hacer nada. Pero es que esa es una promesa no solo que la hizo él y que la cumplió él y que la vivió él. Es una palabra para nosotros porque el sacrificio de él nos generó por su sangre la salvación de nuestra alma por la eternidad. El sacrificio de Jesucristo, su muerte en la cruz, su derramamiento de sangre fue la que propició nuestra salvación. No la propiciaron las buenas obras, porque recuerden, el que se estaba muriendo, Jesucristo fue crucificado en medio de dos ladrones, gente mala que había hecho mal, que habían matado, que habían hecho quién sabe cuántas cosas. Pero el que estaba, uno de ellos, se bajó del tren del orgullo, se bajó del tren de la religiosidad, se bajó del tren de la maldad que había en su corazón, se arrepintió y ahí a punto de morir, sus últimas palabras fueron, dice,
que él creía en él, que él pensaba que era injusto lo que habían hecho con él. Y el Señor le dijo, no te preocupes, hijo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le digo que en el purgatorio, no, de una para el paraíso. El purgatorio no existe. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obra bien hizo el hombre? Y así hubiera querido hacer buenas obras, el hombre ya estaba colgado, crucificado. Pero sí hizo una buena obra. ¿Sabe cuál fue? Vivo, sabio. Se arrepintió. Se lavó con la sangre de Jesucristo. Y eso originó su salvación. El otro se condenó porque siguió en su religión, en sus decretos, en su ley. Bueno, el que vive en su ley, muere en su ley, pero no vive. No vive. El que vive en la ley de Dios, vive para siempre. Así es, amados, que ya vimos que en el libro de Colosenses también lo dice, no una, dos, tres, cuatro veces. Pero vamos a ir más allá. Vamos a ir más allá. Hay otro texto. En el libro de Isaías 1:18 es otro texto del Antiguo Testamento. Mire que les leí textos del Nuevo Testamento y les leí textos del Antiguo Testamento, del primero, del último libro, y ahora les leo el libro de Isaías 1:8. Isaías, uno de los 5 profetas mayores, de los principales. Isaías, un hombre que impartió la palabra, lo que decía Dios, al pueblo judío y a quien lo escuchara. Lo que pasa es que normalmente a un hombre de Dios lo escuchan las personas de limpio corazón o los que ya conocen a Jesucristo. Isaías 1:18 se lo voy a leer. ¿Sí? Isaías 1:18 dice, nos está hablando a todos. Venid, dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Es como cuando usted llama a un hijo y dice, bueno, vamos, venga para que me rinda cuentas, hágame el favor. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esto? Dios, venid luego, dice el Señor, y estaremos a cuentas. Y mire lo que dice. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais, y esta palabra va para todos los oyentes, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová, el Señor, lo ha dicho. Si usted tiene una Biblia católica, dice, la boca del Señor, Yahvé lo ha dicho. Es el mismo Señor. ¿Cómo la ve? Este es el momento de nosotros entender claramente que esta palabra que Dios hizo y que confirmó, reafirmó, contraafirmó a través de los tiempos, se ha cumplido, se sigue cumpliendo y se seguirá cumpliendo hasta que Cristo vuelva. Porque ese es otro asunto. La gente dice, hay una gente que dice que Cristo vuelve. Cristo no vuelve. ¿Cómo va a volver? Y ahí se aferran. Pero yo le hablo de corazón a cada uno de los amigos católicos de la religión católica que me están escuchando, a que revisen el yo creo, el credo que usted reza.
todos los días, o ahora con esta generación ya no lo rezará sino de vez en cuando. Pero creo que dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y dice en una parte, y creo que desde allí, de la muerte, volverá. Él vuelve. Y dice, ¿a qué vuelve? A juzgar a los vivos y a los muertos. Él vuelve, Cristo vuelve. Por eso es que esta sociedad está tan corrompida, tan destruida, porque se acerca. Ya siente los pasos de Dios en el regreso a levantar su iglesia, y usted tiene tiempo todavía de irse en ese viaje celestial de la mano del Señor Jesucristo. Usted lo puede hacer. Es el momento de que le diga, Señor, aquí estoy, como el ladrón arrepentido en la cruz. Aquí estoy, doy un paso adelante, aquí estoy. Pero que usted dé el paso adelante, no que los demás den un paso atrás y usted se quedó adelante. Y ahí no, entonces libremente, usted lo acepta libremente, porque eso le agrada a Dios, no por imposición. De Dios no es por imposición. Venir a Dios tiene que ser por persuasión y porque usted se enamora de Él. Él te conquista, Él te habla, Él te manda detalles, Él te hace cositas que tú le estás pidiendo, que tú quieres, que tú necesitas. Si no las hayas pedido, Él te las envía, enamorándote. Pero tú libremente tienes que darle el sí. Amén. Entonces, vemos que esta verdad de la salvación única y exclusivamente a través de la sangre del Señor Jesucristo es solo la única, y estoy como redundando, pero aquí hay que redundar sobre redundar y volver a redundar, es la única manera de ser salvo. No hay otra manera. Puede buscar las maneras, usted puede buscar maneras de la salvación en la religión católica, en la religión evangélica, en la religión tal, en el budismo, en el islamismo, en lo que usted quiera, puede buscar la solución y ninguna, escúcheme bien, ninguna, absolutamente ninguna de ellas tiene la solución. La única solución la tiene su propietario, su inventor, su creador, que es Dios. Él tiene la solución, es el único que tiene la solución. Y la solución nos la dio desde el libro de Génesis, que él no había nacido como hombre siquiera, y ya nos había dicho cómo iba a ser la cuestión. La cuestión iba a ser la salvación a través de su sangre bendita, poderosa, grande. Esa sangre tan poderosa que derrotó a las tinieblas, los hizo salir chillando, volando. Esa sangre del Señor Jesucristo, sublime sangre, preciosa sangre. Esa fue la que nos originó a nosotros la salvación, el perdón de nuestros pecados. Entonces intentemos, Dios, intentemos, amado amigo, intentemos, amado que me esté escuchando, no importa su raza, su religión, su color, su país, no importa nada. Tenemos que salir de esa creencia de que nosotros lo podemos todo, porque todo no lo podemos. Hay cosas imposibles que solo las podemos hacer de la mano de Dios. Se ha dicho que no hay cosas imposibles, sino que hay hombres incapaces. No crea tanto eso. Hay cosas que son imposibles, como ir al sol por ahora. Eso es imposible. ¿Entiende? Sí hay cosas imposibles. O como que usted vuelve entonces a convertirse en un bebé, echar para atrás. No, el año entrante, yo tengo 67 años. Gracias por las felicitaciones. Tengo 67 años, entonces como si yo pudiera decir, bueno, el año entrante voy a cumplir 66. Pero no porque yo lo diga, sino que también las facciones
me bajan un año y al siguiente ya me bajo otro año. Cuando no pienso estoy de ahí me tienen que cargar. ¿Es así? ¿Cree usted que será posible eso? No es posible. Pero ¿sabe cuándo las cosas son posibles? Cualquiera, aún las que son imposibles para el hombre. Porque somos limitados. Las cosas imposibles son de los ilimitados. Las cosas imposibles se reciben en la salvación y en el ámbito de la fe. Porque la fe es tan grande que no tiene cómo medirla, que puede aprender toda la sabiduría de Dios y transmitirla a nosotros para que la apliquemos, para que generemos vida, para que generemos riqueza, para que generemos trabajo, para que generemos todas esas cosas lindas y buenas que necesita la sociedad. Esta sociedad necesita gente buena, no gente egoísta, no gente que quiera hacerle daño a los demás, no gente que quiera todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí y nada para los demás. Esa gente que obtiene ganancias deshonestas. La Biblia habla también de ganancias deshonestas y perdone que me aparte un momentico. ¿Cuáles son las ganancias deshonestas? Usted compra una cosita en $1 y la vende en $1,000. La gente dice, uy, tan vivo, ese sí es muy vivo. No, ese es un ladrón. Ese no es un vivo. Ay, ese es un gran negociante. ¿Cómo va a ser un gran negociante una persona que enreda a otro para quitarle la comida tal vez de sus hijos? No, ese es un ladrón. Las ganancias deshonestas son esas. Ah, pero usted compró en $100 la cuestión y la vendió en 200. Vamos a decir que hay algunos medios un poquito avariciosos, la vendió en 300. Muy diferente. Esas no son ganancias deshonestas, porque usted está prestando un servicio, sirviendo, pero usted está pensando en su prójimo. Usted está pensando en su hermano. Usted está pensando en las personas que vienen a su negocio o a lo que usted tenga. Y saben lo mal que pueden estar. Y entonces no está abusando de ellos. Gana usted, pero les permite a ellos obtener los productos. Lo que necesitan. Así es que, amado, esta es la cobertura de sangre. Esto es lo más grande. Es la primera cobertura. Usted escoge, son 7. Usted escoge, si usted encuentra la 8 me la dice y yo completo. Pero hasta ahora Dios me ha dado estas 7. Si usted quiere, hoy puede aceptar a Jesucristo como el Salvador de su vida. Y en ese momento es lavado por su sangre. Yo quiero invitarlo a que haga esa oración. Si la quiere hacer, si no, simplemente no la haga, ¿verdad? Diga sí, pero de corazón, no de palabra, más allá de la palabra, de corazón. Señor Jesucristo, en el día de hoy, por encima de las religiones, cualquiera que sea, yo vengo a ti directamente a pedirte perdón y a decirte que hoy yo te reconozco como mi Salvador a través de tu sangre preciosa. Te entrego mi corazón. Ayúdame, Dios, a avanzar y a seguir adelante. Ayúdame a llevar mi pensamiento a tu pensamiento para obrar el bien y prepararme para la felicidad eterna en el reino de los cielos. Estimados, que el Señor me lo siga bendiciendo. Yo más bien, ¿sabe qué le digo yo? Usted es un más que bendecido. Es un más que bendecido. Así que todos los días le preguntan, ¿cómo está? Más que bendecido. Acuérdese que vimos la cobertura de la palabra, después la vamos a estudiar. El poder, dice la Biblia, está
de la vida y la muerte están en la lengua. Entonces empiece con esa lengua. En vez de confesar atrocidades, empiece a confesar las cosas buenas. Confiese que Dios es su Dios. Confiese que a través de su sangre lo salvó. Y entonces usted es salvo. Dios empieza un proceso restaurador en usted y va generando cambios en su vida. No sé si usted ha visto gente que eran, que drogadictos, que borrachos, que maltratadores, y de un momento a otro empiezan a generar un cambio. Los cambios son posibles, no importa el grado de maldad que haya. Son posibles con Cristo en el corazón. Hasta mañana, que el Señor me los siga bendiciendo. Son más que bendecidos.